Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Iniciamos con la enseñanza número 13. Le he puesto por título La tribulación de Pablo. Dijimos en el mensaje anterior que Bernabé y Pablo se habían separado por cuestiones de dificultades con Marcos. Juan Marcos los había dejado en Panfilia y decidieron separarse, pero esto no interrumpía la evangelización. Entonces Pablo inicia el segundo viaje misionero acompañado de Silas. Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y esto es un punto importante. Pablo, ¿por qué lo circuncidó? Era más que todo porque como tenía un padre griego y una madre griega y una madre judía, normalmente Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba el evangelio de la gracia. Entonces, para no causar problemas, dijo, bueno, circuncido a Timoteo para que pueda entrar con nosotros y evitamos problemas con las leyes que tenían los judíos. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. 1. Era la carta que habían redactado en Jerusalén en el concilio, y a cada parte que iban se las dejaban, las leyeran. 2. Las iglesias crecían a diario. La evangelización, con el apoyo del Espíritu Santo, iba creciendo abundantemente. Después atravesaron Frigia y Galacia. Después fueron impedidos por el Espíritu Santo porque ellos querían ir a Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Ni en ciudades como en Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Colosas, Sardis, Pérgamo y Tiatira y Bitinia. Estas ciudades son mencionadas en Apocalipsis, que es de Asia Menor y es de las que Juan profetiza por medio del Espíritu Santo de la visión que tuvo. Después descendieron a Troas y Pablo tuvo una visión. Hechos 16:10. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia desde Troas, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Aquí ya está hablando, ya se está incluyendo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos y del Evangelio, y él ya se está mencionando, autonombrándose, y él diciendo, procuramos partir para Macedonia. En esta localidad, en Troas, fue cuando Lucas dijo, bueno, ya me apunto, y se empieza a mencionar y a compartir los créditos con Pablo, con Silas y con Timoteo. De ahí llegaron a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es decir, estaba entrando el evangelio por Grecia a Europa. Llegaron a Filipos y se quedaron ahí algunos días. Y continuó leyendo el libro de los Hechos. Recuerden que es una narrativa. No estamos predicando un sermón, es un estudio para terminar el libro de los Hechos navegando por toda la Biblia. Después, si Dios nos permite, vamos a estar predicando temas como les he dicho. De todas maneras, siempre dejamos un mensaje para que reflexione usted con su mente y con su corazón. Llegaron a Filipos y se quedaron algunos días, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si ellos salían, significaba que no había ni siquiera 10 judíos devotos para formar una sinagoga.
se necesitaban mínimo 10 judíos para que se hiciera una sinagoga, una congregación donde los judíos predicaban las antiguas escrituras. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si usted observa, por eso es muy importante que cada versículo que vamos leyendo, Dios no es ocioso, siempre nos da una indicación, un mensaje. Y dice la Escritura que esta mujer, Lidia, adoraba a Dios. Y al escuchar el mensaje, ella creyó y se arrepintió. Y fue bautizada, como vamos a leer. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Este espíritu de adivinación era un demonio. Las Sagradas Escrituras es la revelación de Dios. Dios no tiene por qué hablar por medio de un espíritu de un demonio. La revelación, que es la exhalación de las Escrituras por medio del Espíritu Santo y escrita por hombres santos, es lo que nosotros replicamos en la Biblia. Nosotros ya no podemos inventar, decir otra cosa de la que dijo Dios, porque la Biblia, el canon, todos los libros, los 66, está cerrado. No hay otra revelación del Señor. Con esta simple revelación, y digo simple, pero es la vida, con esta revelación es para que los corazones de las personas se conviertan al Señor, como Lidia lo hizo. Y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, porque lo seguía Pablo. Esta seguía siempre a Pablo, seguía a Pablo, y ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Los demonios saben lo que está sucediendo. Nosotros no alcanzamos a ver el mundo espiritual, pero los demonios saben que el Espíritu Santo en Pablo está actuando, lo llenó de poder, y ese demonio dice que ellos estaban predicando el camino de la salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no le dijo a la muchacha, y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y los amos de esta mujer, que era una sierva, era una esclava, pues ellos recibían ganancia, porque adivinaban, y eso existía mucho, y existe también ahora, porque los demonios no se han acabado y andan. Estos amos prenden a Pablo y a Silas, lo llevan al tribunal, los azotan y los meten a la cárcel. Pero no les dijo por qué. Ellos decían que estaban enseñando costumbres no aptas para los romanos. Entonces, ya en la cárcel, después de haber sido azotados, en Hechos 16:25, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ya al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De todos los presos se soltaron. ¿Cómo? Bueno, son milagros sobrenaturales que hace el Señor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él quería matarse porque era una humillación que lo exhibieran, porque cuando un carcelero perdía un preso, él pagaba con su vida. Entonces él prefería morir ahí a que fuera exhibido delante de su familia, y se iba a matar él.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, o sea, ningún preso se había escapado. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como él escuchaba que ellos estaban cantando himnos al Señor, él escuchaba y decía, bueno, pues ¿qué es esto? Están presos, los habían azotado y están felices, están gozosos. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando se incluye tu casa, está incluyendo a todos los esclavos, los siervos, sus hijos, su familia, todos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Muchos tergiversan este pasaje, que si yo soy salvo se me va a convertir toda la casa. Sí, pero por mi testimonio, porque yo les muestro a Cristo. Yo los santifico con mi testimonio y vivo de una manera en como Cristo quiere que yo viva. Al principio quizás va a haber oposición, pero después ellos van a querer tener esa vida, la cual no le hace daño a nadie. Y como estamos en Filipos, quiero tocar la epístola de los filipenses en algunos temas. Toda la epístola es muy hermosa, pero algunos temas, porque esta iglesia de los filipenses, Pablo la amaba mucho porque le habían ayudado para sostenerse en su viaje misionero, lo cual no lo hacía Corintios. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que le van a ser de mucha bendición. Esta carta le escribió Pablo aproximadamente 10 años después de que se fundó la iglesia y aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Después visitó Filipos 5 años después en el tercer viaje. Y Pablo estaba muy agradecido con esta iglesia. Él se gozaba con esta iglesia. Era de las más sanas de las que les escribía a los colosenses, a los de Corintios, a los Gálatas, etc. Filipenses 1:18. Dice Pablo, porque Pablo en esta epístola menciona mucho la palabra regocíjense, gozo, 16 veces. Él estaba preso en la cárcel de Roma y estaba tomado pescado de cepos en sus pies que no lo hacían moverse y que según dicen las personas que le causan ciertos calambres a sus piernas. Pero él estaba gozoso y él dice lo siguiente, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Los filipenses pensaban que mientras que Pablo estaba preso en Roma ya no se estaba predicando la palabra. Y él les dice, la palabra no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra no. Entonces él dice, se está predicando. 2:2, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Habla del mismo gozo. Tengan el mismo gozo que yo tengo. No importa si yo estoy preso. Por lo demás, hermanos, capítulo 3, versículo 1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, es firme. Él, a pesar de que estaba preso en Roma, él se sentía gozoso. 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo pueden imaginarse a un hombre que Jesús le ordenó que predicara el Evangelio y ha estado padeciendo mucho por el Evangelio? Quizás muchas personas podrían decir, yo hasta aquí llego. Estoy sufriendo mucho. Por eso yo les he dicho a ustedes que la cruz costó mucho. Su salvación costó mucho. Para que estas palabras
que yo le estoy leyendo, la Biblia, costó tanto para tantas personas para que nos llegara a nosotros y transformara nuestras vidas. No solamente fue la cruz de Jesús, fue la de muchos, pero muchos cristianos como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Judas, como Andrés, como Jacobo, etcétera, que dieron sus vidas para que nos llegara a nosotros el Evangelio de la gracia. Por eso no desperdicie esta salvación tan grande. Filipenses 1:6, y les dice Pablo que él estaba persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios fue el que inició la obra en nosotros. Nosotros no queríamos, creo que ya se los había mencionado, pero yo soy como Pablo, me gusta decirles las mismas cosas para que queden en su corazón y que no se les olviden. Dice que es bueno, él está repitiendo y repitiendo. Y si no se los dije, se los voy a decir. El que inició la obra en nosotros, la obra de la salvación fue Él. Él nos buscó, Él nos encontró, nosotros estábamos perdidos, nosotros no lo estábamos buscando. Ni siquiera queríamos tener trato con Él. Y si lo tenía, nada más era de dientes para afuera, nada de nuestro corazón que transformara y nos cambiara la vida. Pero el que inició la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Pero de qué manera la va a perfeccionar? Decía Pablo que es necesario pasar por tribulaciones. Tribulaciones son sufrimientos, son rechazos. Y eso es lo que sucede con un cristiano. A Pablo le está sucediendo todo esto, a Pedro le está sucediendo todo esto. A todos los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos por los mismos judíos a los cuales se les estaba predicando y se les exhortaba. Ellos mataron a los profetas, a los enviados de Dios. Y eso pasa hoy en día porque tenemos una oposición por parte de Satanás, que si usted no está en Cristo, está con Satanás. Pero yo no. Dígame dónde está su corazón. Dígame dónde está su corazón. Y espero que su corazón esté en Cristo. Para eso estaba muriendo Pablo, para eso está sacrificándose Pablo. Y esa obra se perfecciona día a día. La fe va creciendo día a día. El amor va creciendo día a día. Nunca disminuye. Romanos 8:28. Y Pablo lo expresa de esta manera. Y sabemos, nosotros sabemos. Ese verbo es que sabemos, del verbo saber, nosotros sabemos, y Pablo lo afirma de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios cuando nos llama? Cuando nos busca, cuando nos arrepentimos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, ser conformes a la imagen de su Hijo, ser casi idénticos. Nunca vamos a lograrlo en esta vida, sino cuando ya muéramos y que glorifique este cuerpo, que estemos con Él. Pero mientras tanto, Él nos conforma a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero cuando Él dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso que nos ayudan a bien son las buenas y las malas. Y nos ayudan ¿para qué? Para tener esa fe que se necesita para seguir creciendo en el Evangelio. Para que la imagen de Jesucristo en mansedumbre, en paz, en amor, en gozo, en fe, en templanza, se vaya acumulando aquí en nosotros. Esa es la manera en que uno va creciendo. Oye, ¿tengo que sufrir? Pues no lo sé. Hay veces que Dios no manda tantos sufrimientos a unos, para otros sí. Y no son pruebas, sino simplemente es conformarnos a la imagen de su Hijo, al carácter de su Hijo. Continúo en Filipenses, capítulo 1:29. Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa concesión de padecer por Él es porque nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Esta carne nos pide pecar,
pero nuestro hombre, el nuevo, evita pecar. Nos equivocamos, sí, cometemos errores, sí, pero nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor. La gente que no tiene a Cristo no se va a arrodillar, pues ¿para qué se va a arrodillar si ni siquiera reconoce que ha pecado? Ya ha sido común lo que él hace, ha sido común en su vida personal, de que ya hasta lo ven, ya le llaman bueno a lo malo y lo malo bueno, ya no saben distinguir. Pero cuando su corazón y su mente, sus ojos, se han limpiado de las inmundicias de este mundo, usted se arrodilla y le pide perdón al Señor porque sabe bien que usted depende de Él y que esa salvación tan grande no la podemos descuidar, como dicen Hebreos. Pablo, en 2 de Timoteo, él estaba a punto de morir. Nerón le iba a cortar la cabeza. Y Pablo, en 2 de Timoteo, le quiere pasar la estafeta y le dice todo lo que tiene que hacer y que tenga ánimo. Él está ya, cuando escribió Filipenses, él estaba en la prisión, después salió, después volvieron a meterlo a prisión y en esta última vez estaba Nerón y fue cuando lo mataron. Pero desde la cárcel le escribe a Timoteo y le dice todo lo que tiene que hacer para que siga el evangelio creciendo. Había muchos falsos maestros y Pablo quería que el evangelio se siguiera predicando como él lo estaba predicando, que no lo aligeraran. Y ustedes ven lo que pasa ahora, hay tantas doctrinas malas. Pero eso no ocurría antes, en la iglesia primitiva y al pasar los siglos. No, esto ocurrió en tiempos presentes, contemporáneos, con tantas y tantas cosas que se le meten al hombre en la cabeza y que son falsos pastores, falsos maestros, lobos rapaces. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, del linaje de David. O sea, acuérdate de dónde venía Jesucristo, de la promesa que le hizo Dios a David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Él resucitó. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Estamos confinados en estos momentos, por eso estamos compartiendo por un medio virtual. Y la palabra no está presa. Siempre Dios permite que el que quiera predicar la palabra en la calle, en la plaza, en la iglesia o por este medio, Dios lo permite. Nada más que sea fidedigna. Continúo, capítulo 2, versículo 10 de Timoteo. Por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo estaba sufriendo, no importaba lo que él iba a sufrir, no importaba. Él lo que quería es que usted se salvara, que llegara íntegro, así como las cartas de los reyes, que le ponían el sello con cera. Nadie la podía abrir, nada más llegaba el mensajero, y lo que estaba escrito era lo que recibía la persona que lo iba a recibir. No había alteración de nada. Y Pablo le decía a Timoteo, pero no importa, yo lo que quiero que lo hagas, no importa si yo estoy sufriendo, si yo tengo aflicciones, no importa. Segunda de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, para ser muerto. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe es ante cualquier circunstancia. A mí me invitan a una fiesta, por ejemplo, voy, cualquier fiesta, una reunión, y están diciendo puras majaderías, ¿qué estoy haciendo yo ahí? O les predico, o me salgo, porque yo ya no pertenezco a ese mundo, no me asusta. Yo ya conozco la sabiduría del mundo porque yo estuve en el mundo. Pero ahora conozco la sabiduría de Dios que me sacó del mundo. Y al conocerla prefiero la sabiduría de Dios, las promesas de Dios y mi patria que está en el cielo. Yo sé que de eso yo ya no continúo, ya no tengo nada, yo seguiría muerto si sigo. Pero si yo no les predico, es como que si usted me ve, que le estoy compartiendo la palabra y me ve entrar a una cantina.
el hermano entró a una cantina. Y de pura curiosidad usted entra y me ve sentado ahí tomando, pues ¿qué va a decir? Si yo entré a la cantina es porque les iba a predicar la palabra para que esos hombres se salvaran. Continúo, porque me dije a mí mismo que ya no iba a tardar tanto, pero no puedo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál venida? Cuando venga por su iglesia. Cuando venga por su iglesia y nos resucite y glorifique este cuerpo corrupto por un incorruptible. Ese día. Y termino con este pasaje de Filipenses, que es muy hermoso. Pablo habla de lo que era más precioso para él, pero sobre todo para usted. Cada tribulación que pasaba Pablo lo hacía pensando en usted. No le importaba. Era agradar a Dios. Él se gozaba con que se convirtieran las personas. Él plantaba una iglesia aquí, otra iglesia acá. Se interponían los judíos, lo golpeaban. Vamos a seguir hablando de Pablo, porque Pablo nos da muchas lecciones de humildad, de mansedumbre, de templanza y de seguir lo que le ordenó Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No podemos callar. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, lo que le decía yo hace un momento. Nosotros nos gloriamos, nos gozamos en Cristo. Ya no nos gozamos de lo que la carne nos puede dar. Ya no tenemos confianza en esta carne es corrupta. Por eso dijo Jesucristo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. O sea, la carne no sirve, el espíritu es el que da vida. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, o sea, si se creen mucho que ustedes saben mucho, dice, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él había cumplido toda la ley mosaica correctamente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Cuánto valoraba él las cosas. Yo antes de convertirme, yo valoraba tanto las cosas que yo hacía. No se imagina cuánto. No porque tuviera confianza en el dinero o en lo que hacía. No. Sino que me gustaba lo que hacía. Me gustaba. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero hacer una reflexión. Todo lo que sufrió Pablo, en primer lugar, fue para agradar al Señor. Pero él dice, a causa de los escogidos, por el amor de los escogidos. Él, todo lo que padeció, también lo padeció por usted. Así como Cristo lo padeció, Pablo lo padeció, Pedro lo padeció, Jacobo murió, padeció. Isaías en el Antiguo Testamento fue partido en dos. Pedro fue crucificado al revés. Su esposa fue golpeada hasta morir. O sea, todos murieron para que le llegaran a usted las palabras del Evangelio, para que usted pudiera ser salvo, para que la palabra le llegara limpia, pura, santa, genuina, como Dios se las había dicho a los santos, para que le escribiera. ¿Usted cree en la Escritura? Porque todo lo que está escrito aquí, en la Escritura, es verdad.
No podemos desperdiciar una salvación tan grande. Pablo en el segundo viaje misionero sufrió mucho, fue golpeado, igual que lo vamos a seguir viendo. Y vamos a ver todo lo que él padeció para que cada palabra de la Escritura se anidara en su corazón. En este mensaje, en donde pongo los versículos en la descripción, voy a poner mi teléfono. Tienen dudas, me pueden enviar por WhatsApp, me pueden enviar las dudas y se las contesto. Voy a hacer todo lo posible por contestárselas. No se queden con dudas, porque como yo les digo cuando inicio una predicación en algún lado, digo, estas palabras son de vida, pero usted las puede hacer de muerte. Esta palabra es para vida, para que usted viva con Jesús eternamente, que cambie su vida, que sea transformada, que el amor de Cristo esté en usted y que pase de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Dios los bendiga, les amo mucho en Cristo. No conozco a muchos, pero si Dios me permite nos vamos a conocer. Cuídense mucho, repliquen el mensaje. Hasta luego.